Buenas tardes. Les comento Buenas que tardes, licenciada. buenas tardes. Hoy vamos a resolver un caso en conjunto y si lo hacemos rápido, pues vamos a terminar la clase antes para que puedan prepararse para mañana. Entonces les pido a todos que puedan participar y así avanzamos. Gracias, Ligdan. Entonces, por favor, Raúl, si puedes compartir la pantalla con el caso. Bueno, aquí tenemos un caso. ¿Quién puede apoyarme para leerlo, por favor? Si quiere, yo puedo leerlo, licenciada. Bien, gracias. Bien. Entonces, el caso va así. Ana María, de 32 años de edad, decidió terminar la relación de convivencia que mantenía con Carlos desde hace 6 años. Después de la separación, Carlos comenzó a vigilarla constantemente. Revisaba sus redes sociales mediante cuentas falsas y le enviaba mensajes indicándole que si no regresaba con él, nadie más la tendría. También llamaba a sus familiares y compañeros de trabajo de Ana para desacreditarla y amenazaba con llevarse a la hija que tenían en común. Como consecuencia de estas conductas, Ana comenzó a sufrir ansiedad, insomnio y episodios depresivos. Meses después presentó una denuncia y solicitó medidas de seguridad. A pesar de ello, Carlos continuó buscándola e incumplió las restricciones impuestas por el juzgado. 2 meses más tarde, Carlos interceptó a Ana cuando salía de su trabajo. En presencia de su hija, la atacó con arma de fuego, causándole la muerte. 1. ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en este caso? Vamos a ir pregunta por pregunta. Entonces ahora, no sé si ustedes han utilizado Padlet con anterioridad. Se les va a compartir un link en el chat de acá, se los podemos compartir también, y en WhatsApp. Entonces ustedes tienen que entrar al link para que podamos ir respondiendo todos en conjunto en unos post-it que salen ahí. Entonces ahora les vamos a poner el link. Vamos a ver, aquí estoy viendo que ya van ingresando varios, ¿verdad? Entonces, por favor, Raúl, si puedes compartir la pantalla del Padlet. Gracias. Entonces aquí donde dice publicar, ustedes pueden apachar y ahí les va a salir la opción de poner, de donde dice escribe algo increíble, ahí pueden escribir la respuesta. Y en asunto pueden poner su nombre. Entonces así vamos viendo entre todos las respuestas, por favor. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en este caso? Vamos a ver por aquí, Catherine Guriel. Dice Josué Jiménez que no le deja escribir. Ya probó dónde está el más para escribir. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Sí, fíjese, estoy ahí, digamos que sí me lo puedo verificar, pero no me deja escribir o modificar o editar. No puede, bueno, si no puede ponerlo aquí en el chat y yo voy a ir leyendo los dos. Pero también lo interesante es cuando se ve en toda esta pantalla.
Y les voy a compartir también el caso por el chat para que podamos tenerlo y leerlo paralelamente. Ahora se los estoy enviando. Ligda, perdone, yo ya escribí algo, pero no sé si entraría mi comentario. Soy Ronald Herrarte. Así aquí está. Espérenme. ¿Así? Tal vez, entonces Raúl voy a compartirlo yo porque a mí sí me salen todos. Ahí están, ya se cargaron todos, ahí ya se le cargaron todos. Entonces dice, el sujeto activo es la expareja de la mujer, Carlos es el sujeto activo y Ana María es el sujeto pasivo. Muy bien, solo les voy a compartir el caso, esperen un momento. Mm, Listo. Héctor Rodríguez dice, el sujeto activo es Carlos y el sujeto pasivo es Ana María. Muy bien, ahí estamos todos. El sujeto activo es el esposo. Entonces, muy bien. Un poco más abajo, por favor, Raúl. Licenciada, perdone que la interrumpa. Fíjese que yo voy en el tráfico, pero sí voy escuchando y voy viendo la, eh, la clase. Le voy a mostrar. Ah, muy bien, perfecto. Ah, sí, no se preocupe. Yo sé que ahora por Sí, las lluvias todo se complica, pero lo ay, importante muchísimas gracias. es que pongamos atención y que vayamos entendiendo los temas, ¿verdad? Dice, la pregunta 2 que vamos a responder es, ¿qué conductas descritas en el caso podrían considerarse violencia psicológica? Entonces, si podemos responder ahí, por favor. Entonces, a los que no le dejan escribir, pueden escribirlo aquí en el chat porque yo igual lo tengo abierto, entonces puedo ir leyendo paralelo. Entonces, ¿qué conductas descritas en el caso se consideran violencia psicológica? Por aquí dicen las amenazas, la intimidación, el acoso cuando la vigila, las amenazas, el acoso, vigilarla. Ronald dice las llamadas y al ponerlas en mal con la familia, con los compañeros del trabajo, además de las llamadas intimidantes. Sí, porque la amenaza de quitarle a su hija y el acoso, dice Sadam. Y así dice cuando llamaba a sus familiares para hablar mal de ella. Y muy bien, todo eso según la ley, según lo que leímos ayer, ¿verdad? Se considera, y también el video que vimos de la Universidad de Ecuador, en violencia psicológica. E incluso dice ahí las consecuencias que la víctima tenía después de vivir este tipo de maltrato, ¿verdad? Ahora la pregunta 3 es, identifique el elemento cognitivo y el elemento volitivo presentes en la conducta de Carlos. Se recuerdan que ayer lo vimos, ¿verdad? El elemento cognitivo es querer y el volitivo es saber. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que Carlos sabía y conocía lo que estaba haciendo? Sí, Ajá, entonces sí tiene presencia de esos dos elementos, ¿verdad? Sí sabía, y es que recordemos que todos estos delitos que vimos en estos días son eminentemente dolosos, requieren que el sujeto activo quiera y conozca lo que está realizando. Muy bien. Ahora en el número 4, ¿qué elementos del caso permiten diferenciar el femicidio de un homicidio común, especialmente en este caso? se lo puedo decir verbal, Ligda, que ya empezó a caminar el tráfico. Sí, claro, puede decírmelo. Eh, en primer lugar, Ligda, el hecho de que es una mujer la fallecida, ¿verdad? Ujú. No, dos, era su expareja, ¿verdad? A la cual agredió y le dio muerte, ¿verdad? Entonces ahí podemos calificarlo como femicidio. Muy bien. Y también como dice la ley, ¿verdad? En el marco de las relaciones desiguales,
y de el poder de un hombre sobre una mujer. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dicen los demás compañeros y compañeras. Dice por aquí en el chat, Emperatriz dice porque era una mujer. Y Sofía dice la motivación, ya que él decía que si no regresaba con él nadie más la tendría, actuaba bajo posesión. Primero era mujer y se aplicaba el principio de las leyes especiales, dice Johnny. Karina dice existió una relación previa de convivencia entre la víctima y el agresor. Carlos no aceptó la decisión de Ana de terminar la relación. Esto lo podemos ver lo que dice Karina justamente, lo que describe el ámbito privado, ¿verdad? Que la ley explica. Jessie dice que es femicidio, que el femicidio es específicamente de la víctima una mujer con la que existió cualquier tipo de relación. Muy bien, y es que aquí el artículo 6 dice quien diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. Y cabal en la literal dice, A dice haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Identifiquen las circunstancias previstas en la ley de femicidio que podrían concurrir en este caso. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. Primero la violencia psicológica y después lo del femicidio. Entonces, si vamos a lo que la ley establece de violencia psicológica, ¿qué circunstancias tiene? Dice Alex que a un compañero se le fue el internet, que si podríamos aceptarlo nuevamente. Licenciada, en la reunión de Zoom no hay sala de espera, ellos ingresan directamente. Ah, muy bien, perfecto. Gracias. Dice Jennifer Jiménez, el daño emocional. Muy bien. Justamente la ley dice producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer. El daño psicológico. Muy bien, si podemos bajar un poco más, Raúl. Amenaza contra las hijas. Dice Elizabeth Bor, el maltrato psicológico que recibió. La amenaza contra su hija. Disculpe, fíjese que yo estoy también enviando respuesta, pero me aparece en espera de aprobación. No sé por qué no me permite como que se aparezcan ahí. Qué raro, si no, puede escribirlo aquí en el chat. Y aquí lo estoy viendo también. Porque hace que la suya tenía intención dolo. Pero eso fue hace rato. Y a veces Ahorita- que prueben iniciar sesión porque a mí también me tiró lo mismo y ahorita estoy volviendo a escribir porque sí no me dejaba enviarlo. Ah, muy bien. Si no, si les sucede ese problema, lo pueden poner aquí en el chat, como les digo. Johnny Reyes. Gracias, Lick. No. ¿Qué tal, Igda? Buenas noches. Solo con una consultita con la pregunta anterior. Ujú. Bueno, respecto al femicidio, no sé si estoy bien y si estoy mal, pues me corrige, ¿no? Si no estoy mal, para poder configurar este delito, no necesariamente tiene que convivir una persona con la otra, o sea, que no necesariamente tienen que ser pareja, sino que a la hora de aplicar el principio de las leyes especiales, entonces, en automático, pues se configuraría este delito. ¿A qué voy con esto entonces? De que realmente acá, fuera o no fuera esposo, pues Carlos de Ana, en el caso ficticio, pues definitivamente pues se configuraría siempre el delito de femicidio. No sé si estoy bien, usted me dirá. Sí, está bien. Digamos, en este caso se ve así porque el caso mismo lo dice. Y como la ley dice, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer. Y habíamos señalado la literal A,
que haber pretendido fructuosamente establecer o restablecer una relación. Sin embargo, también no es condicionante de esta normativa que la persona sea pareja. Por eso puede ser en el ámbito privado o en el ámbito público. Entonces, como dice, podemos ver el artículo 3 en la literal C, que dice comprende las relaciones intrapersonales que tengan lugar en la comunidad, que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, y eso es lo que amplía para que el sujeto activo pueda ser una persona que no tenga estrictamente una relación ya sea familiar o sentimental con la víctima. No sé si ahí le respondo su pregunta. Sí, Ligda, muchas gracias, muy amable. Gracias, Johnny. Ahora, Gerson. Buenas noches, licenciada y compañeros. Solo ampliando el tema de femicidio, ¿verdad? Creo que la ley es clara y especifica que el femicidio se da cuando se le da muerte a una mujer. Claro, literal, ¿verdad? Ahora, en formas de violencia, nos vamos a los otros artículos en donde definitivamente, pues, cada artículo da las características con las que conlleva tipificar el delito. Gracias. Gracias, muy amable por la ponencia. Vamos a ver. Entonces ya vimos aquí cuáles son las circunstancias que previstas en la ley respecto a la violencia psicológica. Y ahora las que hablábamos del femicidio, que ya hablamos un poco con los compañeros del ámbito público y del ámbito privado, ¿verdad? Regresando a eso, y de la literal A que se podría señalar en este caso. Aquí el número 6 dice evitar nuevas agresiones además de proteger la vida, integridad física y psicológica de Ana. Ese es el número 6. ¿Cuál es la finalidad de las medidas de seguridad otorgadas a Ana? Exactamente. Velar por la seguridad y proteger. La finalidad era resguardar la integridad de Ana y en su defecto su vida, protegerla y evitar más agresiones, garantizar la vida, integridad física y psicológica. Sí, justamente eso era, ¿verdad? Lo de las medidas, sin embargo, lamentablemente en este caso no se logró. Ahora el número 7 dice qué consecuencias jurídicas podría generar el incumplimiento de dichas medidas por parte de Carlos. Ahí dice desobediencia, el artículo 414 del Código Penal. Muy bien. En la número 6 también dice Jessica proteger a Ana de nuevos actos de violencia. Evitar que Carlos siguiera acercándose, intimidándola, amenazándola, controlándola y preservar su vida e integridad. Gracias, Jessica. Y a las 7 dice Johnny, desobediencia, y justamente recordando de que cuando alguien no cumple las medidas, pues comete este delito y se le inicia otro proceso diferente, ¿verdad? Anónimo dice prisión provisional, pues eso no lo podemos establecer porque, digamos, si no cumple con las medidas, se inicia el proceso de desobediencia, pero ya es el juez quien decide si le otorga medidas o no. Pero la prisión provisional no está directamente relacionada o prevista como una situación obligatoria dentro de ese delito, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es desobediencia. Un proceso por el delito de desobediencia. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Por aquí Jacqueline dice, el incumplimiento de las medidas de seguridad dictadas por el juez constituyen el delito de desobediencia. Muy bien, gracias por sus respuestas. Entonces, respecto a este caso que acabamos de resolver, o de los casos que hemos visto y las leyes que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta pendiente? Johnny Reyes, no sé si tiene la mano levantada por lo anterior o una nueva pregunta. Perdón, Ligda, fue por error ya la abajo. Muy bien. Jenson dice se le revocan las medidas a Carlos por desobediencia.
Puede ser si en el caso específicamente está aparejado al cumplimiento de las medidas de seguridad, pero no en todos los casos puede pasar eso. En algunos casos no se pone esa circunstancia como jurídicamente relevante, entonces no es vinculante, pero lo que sí, como les comentaba, es que se les inicia un proceso por el delito de desobediencia completamente nuevo. No es dentro del mismo proceso de violencia contra la mujer o en este caso, ¿verdad? Entonces sería así. Y recordarles que, digamos, para iniciar un proceso de violencia contra la mujer se debe interponer una denuncia o una querella, como ustedes ya lo han visto en procesal penal. Y de ahí ya, pues, inicia todo el proceso penal, ¿verdad? Primera declaración, etapa intermedia, después debate, y también existen algunas salidas alternativas, las cuales vamos a ver una que es de reciente creación, que es la aceptación de cargos la siguiente semana. Entonces, aquí dice César Vázquez, el delito de desobediencia en el marco de la violencia de género, el incumplimiento de medidas de seguridad suele tipificarse como desobediencia que conlleva penas de prisión. De igual manera, hay un agravante en el femicidio, demuestra un desprecio total por la autoridad y una persistencia criminal, lo cual eleva la gravedad. Muy bien. Del perfil, lo cual eleva la gravedad del perfil del imputado y se puede tomar en cuenta al momento de graduar la pena máxima por el delito de femicidio. Y si se recuerdan, cuando analizamos y comentamos y comparamos femicidio con asesinato, femicidio tiene una pena mayor. Sí, Héctor. Buenas tardes, licenciada. Mire, mi pregunta es sobre este caso. Creo que era la 3 del elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. Ujú. En cuanto a esa pregunta, así como nos la redactó, por así decirlo, nos pregunta si las acciones que comete la expareja en realidad concuerdan con lo que estaba pensando, que era hacer un daño. Ujú. Así entendí yo que era la pregunta, ¿verdad? Sí, exactamente. Si digamos como todo lo que pasó en la realidad, lo que podemos observar es el elemento objetivo y el elemento subjetivo es el intercriminis y ese se divide en dos elementos, el cognitivo, que es conocer, y el volitivo, que es querer las acciones que está realizando el sujeto activo. En este caso, si él conocía y quería, por ejemplo, violentar a la víctima de forma psicológica y posteriormente darle muerte. Entonces, si él conocía las acciones que estaba haciendo y si las quería realizar. Esa era la pregunta específicamente en cuanto a esos dos elementos. Y como él sí las conocía y sí las quería realizar, entonces decimos que sí concurren estos dos elementos dentro del presente caso. Muy bien, licenciada. Y Ujú. mire, otra cosa que me surgió a mí. Por ejemplo, como ya a veces hemos dicho que la ley a veces, pues, se abusa de la ley, por ejemplo. Y me imagino que debe haber algún caso en el cual a veces se pudo dar que tal vez la mujer de mala fe dijo que el hombre le pegaba y hasta se hacía alguna especie de daño para fabricar esa realidad, digamos. En el caso de, por ejemplo, desde un punto de vista del hombre que no hizo ninguna de esas acciones, por así decirlo, existe, bueno, aparte de, ¿existe alguna defensa que el hombre pueda hacer aparte, digamos, de lo que se conoce, de presentar alguna prueba o algo más específico, me refiero yo? Gracias, Héctor. Sí, justamente ese es un problema que está pasando, ¿verdad? Que hay muchas mujeres que abusan de la ley de una forma que pues no se debe realizar, porque recordemos que esta ley es para las mujeres que han estado en círculos de violencia. Entonces, cuando se malutiliza, digamos, se crea entonces una mala fama y un desprestigio y también se pierde
capacidad de creer en el sistema procesal penal. Entonces yo ya no les conté el caso, ¿verdad? Que les iba a contar, que yo llevé justamente de un hombre y se los voy a contar así rápidamente. Entonces este era un señor que estaba casado, sin embargo se enamoró de una persona que trabajaba en un prostíbulo. Y entonces la mujer del prostíbulo le dijo que estaba embarazada de él, pero no era verdad. Entonces cuando él se enteró que no era cierto, decidió dejarla. Y ella puso una denuncia de violencia contra la mujer en su manifestación física. Y como digamos, ella bailaba pole dance, que es el baile que se hace en el tubo, entonces tenía el cuerpo lleno de moretes. Entonces cuando ella fue a poner su denuncia, dijo que eran producto de los golpes que él le propiciaba, ¿verdad? Lo cual, según mi cliente, yo tampoco lo puedo asegurar, no era real. Entonces nosotros lo que hicimos fue iniciar, pues acompañarlo en el proceso, ¿verdad? Fue a su primera declaración y le dieron medida sustitutiva. Después, en la etapa intermedia, intentamos platicar con la víctima, la aparente víctima, pero ella no se apersonó durante todo el proceso. Entonces, ya cuando íbamos para el debate, nosotros habíamos propuesto como testiga a una maestra de pole dance para que ella explicara la forma de los golpes, porque digamos, el golpe de ella estaba aquí. Entonces, si alguien va a pegarle a otra persona, pues es muy difícil que le pegue por el lado de adentro del brazo, ¿verdad? Casi siempre los golpes son de este lado. Y además el morete estaba de este lado y no coincidía, según el informe de INASIF, las fechas, porque ahí va saliendo justamente de qué tamaño, cuánto tiempo llevan los golpes. Entonces nosotros ya estábamos listos para iniciar el debate. Sin embargo, la víctima ese día sí se presentó y entonces pues se le planteó al señor, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Si se iba a ir a todo el debate, donde tiene la posibilidad de salir inocente o de salir culpable, pero digamos, si existe esto del dictamen psicológico, donde dice que sea una afectación a la mujer, si existe la prueba de INASIF donde dice que sí existen golpes y también hay testigos, porque también digamos, esa es otra cosa, ¿verdad? Que los testigos también no siempre pueden ser confiables, porque al final son personas cercanas a la víctima. Entonces el señor optó por aceptación de cargos porque digamos que la pena si no aceptaba cargos podía ser inconmutable. Entonces él prefirió eso y la verdad es que sí le afectó mucho porque le tuvo que pagar 3,000 quetzales a la víctima ahí. Y lo más triste de todo el caso, y por eso les digo que estos delitos se miran mucho en el círculo de violencia a las mujeres, es que fue la esposa quien pagó nuestros honorarios, quien nos esperó afuera de carceletas y quien nos acompañó a todas las audiencias, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, hay muchos casos similares así y de parte de los hombres, pues lo único que pueden hacer es juntar todas las evidencias que tengan y ahí pues proponerlas dentro del proceso, ¿verdad? Ya será el juez. Pero sí, por el tipo de caso es un poco delicado, ¿verdad? Porque digamos, estas leyes sí están creadas para proteger a mujeres que han sido violentadas y las violencias casi siempre se dan en espacios íntimos. Entonces, por eso es que la simple declaración de la víctima tiene un gran peso, porque casi nunca hay testigos u otro tipo de pruebas. Pero eso también, digamos, se ha visto que pues no siempre puede haber una mala utilización. Vamos a ver, Marlon. Licenciada, buenas tardes, con una pregunta. Fíjese que mi duda acá es a la hora de que evalúan el dictamen del INASIF eh, con respecto a los moretes. Usted decía de que yo los he leído y al final dicen un tiempo de recuperación y tengo entendido que conforme el tiempo de recuperación es como van calificando la pena, por ejemplo, de 1 a 7 días, me acuerdo, era de que no había mayor cosa. De 1 a 15 días son lesiones y pues así sustantivamente, de 15 a 30 días son lesiones leves y así sigue. Entonces, a la hora de un juez evaluar eso, sí lo valora así, o por el hecho de ser violencia contra la mujer y ver los moretes, mm, ¿cómo aplica la ley?
Es que recordemos que el juez tiene sana crítica razonada para valorar las pruebas, ¿verdad? Entonces, depende del caso, va a ir valorando qué tanta violencia hubo, qué tanta afectación hubo en la vida de la mujer, pero digamos que sí se toma en cuenta también la gravedad de la lesión. Porque no es igual alguien que lleve solo un morete a alguien que lleve un ojo morado o un brazo quebrado, ¿verdad? Entonces también la gravedad de la lesión va a afectar mucho en la valoración que el juez haga sobre la pena que se va a imponer y también sobre la reparación digna que va a ir después. Muy bien, licenciada. Gracias. Muy bien. Por ahí dice Arlen, tendrían que haberlo dejado ahí por andar de ojo alegre. Sí, pero al final como son círculos de violencia y codependencia, entonces es muy difícil, digamos, para las mujeres y también para los hombres. Entonces, y otra cosa que también he visto es que hay hombres que también son violentados por mujeres y cuando van a poner sus denuncias al Ministerio Público, pues al principio, aparte de que se avergüenzan, a veces no les dan seguimiento, que digamos es una violencia que también existe. Nos Entonces, da miedo hablar, Ligda. ¿qué manda? Nos da miedo hablar, le digo yo. Y es que también es por el mismo machismo, ¿verdad? De un hombre violentado por una mujer, pues le da pena, digamos, exponer eso, esa situación. Vamos a ver, Carlos. Eh, Buenas noches para todos, o buenas tardes todavía. Sí, fíjese, yo quería como aportar en función al punto que usted aborda, ¿no? Eh, Tuve una experiencia específicamente donde trabajaba, donde un padre de familia nos compartió todo ese círculo vicioso de violencia que vivía en casa. Y cuando nosotros le consultábamos por qué no había presentado una denuncia para que se diera persecución penal al final del día, porque el señor hasta fue hospitalizado en su momento, ¿no? Por todas las agresiones físicas que sufría de parte de su cónyuge. Y él nos compartió de viva voz de que cuando la primera vez que acudió a una subestación a presentar una denuncia, literalmente la respuesta de la gente que le estaba tomando la denuncia fue como, pareces hueco, ¿no? O sea, pareces hueco, tenés que aguantarte como los hombres. Y al final del día es real de que el sexismo ha hecho como mucho daño a la aplicación objetiva de la ley. ¿Por qué? Porque así como se ha instrumentalizado para perjudicar a muchos hombres, incluso sin ser agraviada a las mujeres, porque hay un dicho popular que se aplica mucho en esta aplicación de la ley contra eh, el femicidio y otras manifestaciones de violencia contra la mujer, que dice es que la lengua de la mujer es criminal, dice. Y es que efectivamente, ¿qué pasó cuando al final, con el acompañamiento, a él le tomaron la denuncia? Porque fue hasta la tercera ocasión que él terminó hospitalizado y acudió a la institución en la que yo laboraba y se le dio acompañamiento en su momento, se acudió a la PNC con todo el historial médico, los golpes que él había sufrido y que casi que estuvo a punto, al borde de la muerte. Se le tomó la denuncia como correspondía, pero lo que pasa es de que cuando se le notificó a la mujer, ella fue a denunciar en contra del hombre y a quien creen que le creyeron, o sea, a la mujer. Vinieron a archivar la denuncia del hombre, ¿verdad? Porque eh, efectivamente hay una ley especial que protege a las mujeres en ese sentido, sin que haya una objetividad real en la administración de justicia cuando se aplica esta ley, ¿verdad? Sí, gracias, Carlos. Y es que como les comentaba, hay muchos casos así de hombres, ¿verdad? Maltratados. No se puede comparar al nivel de la violencia contra la mujer, pero sí son casos que existen y que son, pues, como él mismo mencionaba y también hemos platicado, difíciles, ¿verdad? Primero por esa barrera de poner la denuncia que el hombre se atreve a hablar y segundo por el seguimiento. Yo creo que es importante saber que la violencia contra la mujer sí ha sido un fenómeno social muy delicado que ha ido pues en aumento a través de los años y que se está tratando y como también hablaba, ¿verdad?
en la región central en la que estamos, en la ciudad, tal vez no se visualiza tanto, es más opaca, pero también hay regiones, en aldeas, donde no existe, pues, los derechos humanos de las mujeres todavía están, pues, en desarrollo, ¿verdad? Entonces es un tema delicado, como dice Gerson, porque la mujer tiene un modo ser humano, dicho beneficio, pero el hombre lleva las de perder en los casos, aún teniendo pruebas a su favor, porque realmente el juez debe ser imparcial y resolver conforme a derecho bajo la sana crítica. Y sí, exactamente, ¿verdad? Entonces los procesos penales tienen que ser sumamente objetivos e imparciales, como lo dicen sus mismos principios. Y se supone que a través de la oralidad el juez puede tener también acercamiento directo con las pruebas y poder resolver. Sin embargo, también Daniel había levantado la mano. También es importante mencionar esta situación, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba en alguna clase, a veces como son delitos de acción pública, aunque la víctima quiera retirar la denuncia en algún momento, no se puede. Entonces, la única forma de debilitar el caso es que la víctima ya no siga el proceso, ya no vaya a ratificar la denuncia y ya no se presente. Bueno, si ya está judicializado, ahí sí para una salida alterna, pero sí son procesos largos y delicados. Y creo que también los dictámenes psicológicos tienen que ser muy específicos y tener unas técnicas a la vanguardia para poder establecer si sí existe o no existe violencia psicológica. Vamos a ver, Karen, o encendió su micrófono, no sé. Carlos levantó la mano de nuevo. Sí, gracias, Linda. Sí, y es que ese es un tema muy importante, ¿no? Lamentablemente, las pruebas técnicas, los dictámenes o los estudios que se presentan como medios probatorios eh, son muy superficiales. Realmente no hay como un protocolo para poder emitir eh, una opinión profesional en función al tema de violencia, ¿no? Yo tuve también una experiencia en función a este tema por el mismo caso que les planteaba, porque curiosamente el acompañamiento psicológico que le había dado una institución de gobierno a este señor eh, le perjudicaba a él, pero favorecía a la mujer. Entonces, él no había sufrido maltrato psicológico, pero la mujer sí, y el señor casi que al borde de la muerte, ¿verdad? Por todas las agresiones físicas que había sufrido de parte de la esposa. Entonces, creo que también como esa ética, esa mística, deja mucho a desear en los procesos penales cuando entran a batear o más bien a formar parte del proceso profesionales como psicólogos, ¿no? Trabajadores sociales en muchos casos también. Sí, exactamente. Y es que también, digamos, para la aplicación de esta ley tiene que haber una capacitación a todos los funcionarios y jueces y todos los que están dentro del proceso penal para el diligenciamiento adecuado de no solo de las personas, sino también de la toma de denuncias, ¿verdad? Porque muchas veces está ahí el obstáculo cuando se inicia el proceso. Entonces, sí, en el acompañamiento también, ¿verdad? Entonces, al final creo que ningún juez, ni jueza, ni persona que esté funcionario dentro del proceso es independiente, aunque se dice que deben ser independientes. Los jueces siempre tienen como resabios de sus propias creencias, de su cultura etnocentrada, ¿verdad? Entonces, si una persona es machista o no ha logrado pues separar esas circunstancias de su pensamiento, pues va a ser muy difícil. Por ejemplo, en el caso que contaba Carlos, que pues que analice más allá y que pueda darle una asistencia, en este caso, a un hombre. Entonces, es importante y creo que algo que no tocamos, pero que también está en la ley, es que dice que ningún sistema debe ser superior a los derechos humanos de la víctima. Entonces, eso también se refiere porque, por ejemplo, en el interior existe el sistema, los derechos indígenas, ¿verdad? Y el sistema indígena de resolución de conflictos, que es muy efectivo para ciertos casos porque es sumamente restaurativo y tiene a la víctima en primer lugar. Pero en los casos de violencia contra la mujer, sí he visto de que, digamos, a veces hacen una conciliación y que quieren que las personas se reconcilien y sigan conviviendo, ¿verdad? Entonces también, digamos que a veces no es el tratamiento más adecuado para este tipo de casos.
Entonces, por eso sé que es importante que existan, pues, órganos jurisdiccionales adecuados y también capacitación, como decíamos, no solo al sistema oficial de administración de justicia, sino también a este otro tipo de sistemas, donde también se resuelven este tipo de casos. Entonces, ahora les van a pasar la asistencia y como les mencioné, hoy vamos a terminar un poco antes para que puedan estudiar para mañana. Y mañana sí les solicito que puedan estar en un lugar tranquilo para que puedan encender sus cámaras. Aquí Gracias, muy amable. Jennifer tiene la mano arriba, igual que Abigail. Entonces vamos, Jennifer. Sí, licenciada, quisiera saber qué es lo que va a venir en el examen, si van a hacer preguntas o hacer un caso o contenido, aparte del contenido que nos ha dado esta semana. Va a ser el contenido de esta semana y la semana anterior y van a hacer preguntas. Dentro de las preguntas también van a venir casos, pero no van a tener que resolverlos directamente, sino que todos son de selección. Vamos Gracias. a Abigail. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda con referencia al tema. ¿Se puede o no sé qué orientación me puede dar usted? Supongamos que si una persona sufre violencia el año pasado, sufrió, perdón, el año pasado y por amenazas y todo eso ella no puso la denuncia, pero ahora quiere ponerla, ¿le es contada la denuncia? ¿O qué pruebas puede presentar ella ante el Ministerio Público? Obviamente hablando siempre sobre la violencia contra la mujer o intrafamiliar. No sé si me explica. Sí, sí puede poner la denuncia porque, digamos, todavía no ha prescrito el delito. Sin embargo, mientras más tiempo pasa, más peso pierde y también digamos que las pruebas se van volviendo más débiles, ¿verdad? Pero sí, la puede poner y ahí la va a evaluar una psicóloga y entonces a partir de ese dictamen pues ya van a analizar el caso. Y si tiene, por ejemplo, eh, pruebas digitales y testigos y estas situaciones, pues también puede hacer mención y proponerlos. Ok, gracias, licenciada. Con gusto. Por ahí preguntan si pueden utilizar las leyes. Pues no las vamos a necesitar porque digamos con que las lean y ustedes sepan exactamente qué es lo que está en cada ley. Entonces, la respuesta es que no, porque no es, digamos, no vamos a resolver un caso específicamente con eso, sino que lo que necesito es saber que la conocen y que la manejan. Licenciada, disculpe, ¿cuánto va a costar el examen? Este examen cuesta 30. Ligda, disculpe, ¿será que podría repetir lo que va a venir en el parcial? Sí, van a venir las diapositivas de la semana pasada. Ahí están las leyes que vimos y las de esta semana. Entonces, todo lo de la base normativa de los ciberdelitos y la base normativa de violencia contra la mujer. Ya, ¿y vamos a tener algún tiempo mínimo o nos va a ajustar el tiempo o tenemos la hora para hacer el parcial? Tienen la hora para hacer el parcial. Muchas gracias, Ligda. ¿Nos conectamos, licenciada, siempre a la misma reunión o solo va a subir el examen? Se conectan, por favor, a la misma reunión. Gustavo. Buenas noches, licenciada. Perdone, tengo una consulta en cuanto a lo que es la prescripción, tanto en lo que es esa clase de delitos contra la mujer, eh, ¿cuál es el tiempo de prescripción o depende, digamos, de un caso específico? Y también tengo duda en relación a lo que es la prescripción del delito de violación y agresión sexual. Sí, es un tiempo específico el cual está preceptado aquí en el Código Penal. Vamos a ver, porque ahora no me lo sé de memoria, pero lo podemos buscar. Porque ahí hace la conversión según el delito de la cantidad.
¿Alguien tiene otra pregunta en lo que busco la respuesta? Aquí dice, la responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando corresponde a pena de muerte, por el transcurso de un periodo igual al máximo de la duración de la pena señalada, aumentada una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni inferior a 3. A los 5 años en los delitos penados con multa, a los 6 meses si se tratare de faltas. Está en el artículo 107. Gracias, licenciada. Con gusto. Entonces, ¿habrá otra duda? Ya, si no que iba a hacer grupos hoy para los que no tenían grupo. Ah, sí. ¿Quién no tiene grupo? Ahora nos podemos organizar en este tiempo que queda. Aquí Yo no está tengo. Rosa Cruz. Buenas noches, licenciada. Perdón, pero tengo una consulta. Los Sí, grupos son de 5, ¿correcto? sí, pueden haber grupos de 6 o 7 si no quedan exactamente en el número de participantes. Ahorita voy a añadir a Cabido a mi grupo. Ahorita lo voy a escribir. Muy bien. ¿Quién más no tiene grupo? Que levante la mano, así nos vamos organizando. Buenas tardes, licenciada. Una preguntita. Yo ya tengo grupo. ¿Ya me podría salir Sí, de la clase? sí, los que ya tienen grupo pueden salirse. Ok, gracias. Feliz tarde.